Entonces, lo que estamos haciendo aquí simplemente es, primeramente hemos creado el objeto y después estamos asignando valores, en este caso a estos atributos. Lo primero que se hace en un objeto siempre es asignarle los valores, porque si estos atributos no tienen valores, estos métodos no funcionarían o funcionarían mal. ¿Por qué? Porque estos métodos realizan acciones a partir de estos atributos. ¿No ve? Entonces aquí simplemente estamos haciendo la asignación de valores. Ahora alguien puede decirme, pero dicen, ¿por qué no estamos asignando con la palabra sin? Sí se puede. En este momento lo que estoy haciendo es asignarles valores estáticos. Directamente estoy diciendo que el lado A va a valer 5, el lado B va a valer 10, el lado C vale 4, la base vale 14 y la altura vale 5. ¿Se podrá leer valores por el teclado de forma dinámica? Sí se puede, llega a ser lo mismo. Solamente que ahora para este primer ejemplo vamos a utilizar lo que sería, en este caso, pues, este tipo de valores, ¿ya? Después, después de que el objeto haya llenado sus atributos, recién va a poder operar, realizar los métodos. Entonces, ahí está. Recién va a poder, en este caso, invocar a los métodos, ¿ya? Porque si con atributos, estos métodos recién van a funcionar correctamente. Entonces, de este triángulo que yo le he llamado OBJ1, de este objeto que es de tipo triángulo, por lo tanto se puede decir que es un triángulo, ¿no ve? Entonces, de este triángulo llamado OBJ1, que tiene lado 5, lado B es 10, lado C 4, base 14, altura 5, quiero saber cuánto vale su perímetro. Después de que ya le haya dado valores, se pueden invocar estos métodos la cantidad de veces que quieras, ¿ya? Entonces aquí colocamos y decimos, aquí agarramos y decimos, a ver, quiero saber cuánto vale su perímetro. Entonces, lo que hacemos aquí es colocar, en este caso, donde está calcular perímetro, colocaríamos OBJ1, flecha, y le ponemos calcular perímetros. Y tenemos que mandarle, atender, esto es como si estuviéramos invocando esta función. Es como invocar una función, igualito es. Entonces, miren, OBJ1 es igual a calcular perímetro. Y también tenemos que mandarle los valores. Tenemos que invocar esta, porque esto es simplemente una función nomás. Entonces, estamos invocando a la función y tenemos que cumplir con la estructura que tiene esta función. Si devuelve algo, tengo que recibir lo que devuelve. Si le tengo que mandar parámetros, tengo que mandarle lo que él necesita. Entonces, si nosotros estamos invocando aquí a esta función, debo cumplir con lo que me está pidiendo. Entonces, en este caso agarro y le pongo calcular perímetro y aquí no tiene parámetros. Entonces, esta función no recibe parámetros, porque ya sabemos que esa función, si bien está calculando el perímetro, pero está trabajando con los atributos de la clase, entonces no necesita tener ningún parámetro, ¿ya? Pero esta función devuelve un valor entero. Claro, obviamente la función va a devolver un valor entero porque lo que tiene que devolverme es el cálculo del perímetro. Entonces, esta función, ¿cómo me devuelve? Lo que yo tengo que hacer en la función main es recibir ese valor que la función me está devolviendo. A ver, me devuelve un int. Entonces aquí voy a crear un int llamado perímetro, digamos. Perímetro, ahí está. Y lo que voy a, ni siquiera perímetro, lo voy a llamar P nomás, ¿ya? P ahí. Bueno, le ponemos palabras ya, como es programación orientada a objetos, se ponen ya las variables así, perímetro, área, variables ya más complejas también porque tenemos que entender lo que estamos haciendo. Ya no sirve poner variables como P y demás. Le voy a llamar perímetro, lo voy a llamar para que un poquito se entienda esto, ya, perímetro. Entonces, en esta variable llamada perímetro, lo que yo voy a hacer es perímetro va a recibir lo que este objeto en su método calcular perímetro está calculando. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, lo único que estamos haciendo aquí es como hacíamos en las funciones. Pues las funciones es base para entender esto. Lo que estoy haciendo aquí simplemente es invocar a esta función cumpliendo con lo que devuelve y lo que recibe. Como esta función devuelve algo, estoy recibiendo lo que devuelve en esta variable local creada en el main llamada perímetro. Y como esta función no necesita tener ningún parámetro, no le estoy mandando nada. Entonces, aquí, esta es la forma, jóvenes, de cómo se invoca a los métodos de un objeto o de un objeto, así nada más. Entonces, ahí está. Así estamos invocando. Y esto, por ejemplo, no tiene nada de lo fuera de lo común, simplemente estamos haciendo lo que hacíamos con las funciones, ¿sí o no? ¿Se entiende? Sí, Ya.
Después de que me traiga el perímetro, voy a hacer aquí cout menor, menor, cout menor, menor, y voy a mostrar el perímetro, ¿ya? El perímetro del triángulo OBJ1 es dos puntos, y voy a colocar aquí menor, menor, y voy a imprimir la variable perímetro, que es la que recibe, en este caso, ese valor. Ahora sí, esta función también tiene el área. Ahora, aquí viene algo muy importante, atender. Estos métodos de la clase, que son las acciones, jóvenes, se puede invocar la cantidad de veces que quieras, en el orden que quieras y los que quieras. Esa es una de las grandes ventajas de la programación orientada a objetos, porque nos da la posibilidad de reutilizar el código cuando queramos, donde queramos y cómo queramos, simplemente creando una clase. A ver, acabo de invocar a la función perímetro, pero esta clase o este objeto también va a tener el método calcular área, pero no quiere decir que obligatoriamente tengo que yo llamar a los dos, no, puedo llamar al que quiera, si quiero no voy a llamar a nadie, ¿no? Pero entonces acá, no quiere decir que tengo que llamar a los dos siempre, si quiero no voy a llamar a nadie, y hasta ahí ya tendríamos nuestro primer ejercicio, hasta que está, mira aquí. A ver, lo vamos a calcular, aquí vamos a ver, mira que está. El perímetro del triángulo OBJ1 es 19. ¿Por qué será que el perímetro del triángulo es 19? Si nosotros verificamos, para este objeto, su lado A vale 5, su lado B vale 10, su lado C vale 4. Y sabemos muy bien que el cálculo del perímetro es la suma de estos tres valores. Entonces, 5 más 10 más 4, 19. ¿Y está bien? ¿Sí o no? A ver, voy a invocar al método saber área también. Entonces, ¿cómo se invoca? Igualito. Tenemos que cumplir con lo que la función me pide. Tengo que fijarme sí o sí en esta clase. Atiendo. Entonces aquí, voy a agarrar esto y voy a decir aquí lo siguiente. Voy a agarrar y voy a poner OBJ1, el objeto 1, va a invocar, esa flecha significa invocar a la función saber área. La función saber área o el método de la clase saber área no recibe parámetros, entonces esta aquí no va a recibir, no va a mandar nada, pero esta función devuelve un doble, que va a ser el cálculo del área. Entonces, en esta función main, voy a tener que crearme una función doble para recibir lo que la función me devuelve. Entonces, aquí voy a poner doble, voy a poner aquí doble, digamos, área, ahí está. ¿Y qué voy a hacer? Que en ese caso, el área, esa variable área que me he creado, va a servirme para recibir lo que esta función me devuelve. ¿Ya? Aquí venimos y también lo puedo mostrar. Cout menor, menor, aquí abrimos llaves. El área del triángulo, OBJ1 es dos puntos, aquí dos puntos, espacio, y le ponemos aquí la variable área, que es la que has recibido en este caso, ese objeto. Y ahí está. Tenemos un error, dice, bueno, me falta aquí colocar menor, menor otra vez. Menor, menor, ¿no? El flujo me faltaba, ahí está. Compilamos y ahí está. Le ponemos play, ahí está. ¿Qué me está diciendo? El perímetro del triángulo OBJ1 es 19 y el área del triángulo es 35. ¿Por qué será que el área del triángulo es 35? A ver, base por altura sobre 2 es el ejercicio. ¿La base cuánto vale? Voy a agarrar mi calculador. Calculadora. La base vale 14. 14. Por la altura vale 5 por 5. Dividido entre 2, 35. Entonces me dice que en este caso el área es 35. ¿Ves? Entonces está funcionando. Entonces, después de crear objetos, jóvenes, después de crear objetos, y aquí viene el concepto de reutilización de código. Si bien cuando nosotros hemos creado las funciones, y hemos aprendido a crear funciones, si bien en este caso las funciones me permitían realizar, en este caso, la reutilización de código, estas clases permiten reutilizar mucho más, en este caso, el código, ¿ya? Porque solamente bastaría con crear una clase y a partir de la clase es ir invocando los métodos, ya todo funcionaría directamente, ¿ya? Ya, a ver, atender. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Después de crear el objeto, hemos llenado los atributos y después de haber llenado los atributos, hemos invocado los métodos a sus acciones para saber cuánto es el perímetro y cuánto es su área.
Entonces, hasta aquí ya hemos hecho la creación de clases y la creación de objetos. En este caso, un solo objeto. Ahorita vamos a hacer el ejercicio con otro objeto también. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguien tiene alguna consulta, por favor? Inge, la función main usamos, ¿verdad? Otra función que es calcular perímetro y viste Ujú. que necesitamos los parámetros y lo que estamos haciendo, objeto uno con una flecha, esos serían los parámetros que le estaríamos dando a la función calcular perímetro. No, no. Esto lo que estamos haciendo es darles valor. A ver, para que me entiendan un poquito, voy a hacer el cosito manual. A ver, atiéndame. Voy a explicar toditito, paso a paso, cómo está funcionando. Tal vez un poquito están confundiendo, pero lo voy a hacer con un cosido manual completísimo, por favor. Y quiero que aquí me pongan toda la atención. A ver, atiéndame. Se nos va a ir toda la hora con este cosido manual, pero bueno, lo voy a tener que hacer en Word. Lo voy a hacer en Word ahora porque el Paint ya no me va a servir. Ya no me sirve el Paint ahorita. A ver, voy a agarrar insertar. Voy a colocar aquí, ¿dónde está esto? Insertamos, ¿cómo sería esto? Ya, lo vamos a convertir en sentido horizontal para que gane espacio. Le voy a quitar los márgenes estrecho y ahí está. Atender. Atender bienísimo, por favor. Y van a ver cómo funciona. Y una vez que entiendan esto, ya lo demás es facilísimo. A ver, ¿cómo funciona? Ya. Eso del private, ese del protected, por ejemplo, se llama, eso, modificadores de acceso se llama eso. Eso más adelante se aprende. Todavía no se aprende ahora eso, todavía no. Eso vamos a hablar cuando aprendamos a cumplir. Tenemos que ahora cumplir con sus características. Ahorita con este cosito manual, jóvenes, tenemos que entender qué cosa. Abstracción y, en este caso, creación de objetos, instanciamiento de objetos. Eso tienen que entenderme ahorita, con este ejercicio. ¿Ya? Después vamos a entender el private, public y el protected, ¿ya? Y hay otros también como el final y demás, que son prácticamente, o el static también, que son modificadores de acceso, se llama eso. Eso vamos a hablar cuando hablemos de la característica. Por ejemplo, en sus tareas han debido ver ustedes, hay una característica que debe cumplir los objetos. ¿Cuál es? El encapsulamiento, ¿no? ¿Han leído esas tareas? ¿No? ¿Han leído eso por lo menos? Sí, Inge, eso es lo que nadie puede ver, claro. Eso del encapsulamiento lo vamos a entender. El encapsulamiento es que no lo pueden ver. Eso lo vamos a entender cuando expliquemos eso. Vamos a hablar sobre lo que es el private, el protected y el public, ¿ya? Pero por el momento no. Estamos recién entendiendo clases y objetos. Es lo primero que tenemos que entender, ¿ya? Así que total atención a esto, por favor. Y aquí se va a entender. Te tiene que entender todo. Si no, hay que hacer otro ejercicio. Pues así hasta que entiendan, ¿no? A ver. Sabemos que todo se compila a partir del main. Facilito. Todo se compila a partir del main. Dentro de la función main se está creando dos variables. Una área perímetro y uno llamado área. ¿No veo o no? Uno llamada perímetro y uno llamado área. Entonces, ¿qué está pasando esto? Se están creando dos variables locales dentro de la función main que se llama el área de perímetro. La función principal, atender, la memoria de la computadora, recordemos que es como un conjunto de celdas, ¿no? Aquí está, como un conjunto de celdas. Entonces ahí está, esta es nuestra memoria de la computadora. Ahora sí, atienda. Entonces aquí, dentro de la memoria está creando un segmento para el perímetro y un segmento para el área. Digamos que esto va a ser el segmento para el perímetro, aquí está. Entonces esta va a ser la memoria para guardar el perímetro. Le estoy poniendo el nombre adentro porque no lo voy a poder escribir afuera como lo hace. Bueno, se va a poder. Todo se puede ver, aquí está. Vamos a bajar esto. Ahí está. Entonces aquí, ahí está. Vamos a hacer biencito, paso a pasito, para que no se confunda. Ningún detalle tiene que ir aquí. Aquí. Voy a crear acá. Perímetro. Ahí está. Entonces, para mí, para mí, este segmento que está aquí es para el perímetro. Este segmento que está aquí va a ser para el perímetro. ¿Se entiende? Este segmentito. ¿No ve? Ahí está. Después se está creando otra variable para el área. Entonces, digamos que el área va a ser aquí abajo. El orden no va a importar. O aquí. Esto va a ser. El orden no importa. La memoria siempre reserva segmentos de forma súper desordenada. Por eso se llama memoria RAM, porque es memoria de acceso aleatorio. En otras palabras, lo va a hacer de forma aleatoria. No lo va a ordenar jamás. La memoria RAM nunca es de ordenada, es súper desordenada. Entonces aquí vamos a colocar perímetro y esto va a ser el área. Entonces aquí área. Ya aquí va a estar el área. Insertamos aquí, agarramos esto, venimos aquí, agarramos esto y venimos aquí. Entonces, esto va a ser el área.
Este segmento va a significar el área. Que en un principio van a tener basura, es la basura, digamos, que tiene. Y esta es la basura que tiene esta variable que está aquí. Entonces, hasta aquí simplemente están creando estas dos variables. Ahora, aquí, esto no tiene nada nuevo. Esto ya lo hemos hecho nosotros siempre. Aquí viene lo nuevo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos creando un objeto. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta este código? Se interpreta de esta forma. Dice, de tipo triángulo, se está creando un objeto llamado 1 que va a ser un nuevo triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos creando esta variable, pero esta variable ya no es ni entera, ni flotante, ni char, ni string. Aquí, por ejemplo, ya viene el concepto de tipos de datos abstractos. ¿Qué quiere decir? Esta variable llamada obj no es ni entero ni flotante. Ninguno de los primitivos que hemos visto es ninguno, ni el char, ni el void, nada. Esta variable que estamos creando aquí, ¿de qué tipo es? Triángulo. De tipo triángulo. Entonces, y como el triángulo es toda esta clase, entonces por eso se llama que esto no es una variable común, es un objeto, ¿se entiende? Por eso se diferencia, porque este no es un int, un float, un char, esos son los primitivos. Entonces ahí se puede decir, este es de tipo int, entonces una variable de tipo int. Ahora ya no, esto ya no es una variable cualquiera, es un objeto, porque es de tipo triángulo, y triángulo es toda esta clase, por lo tanto estoy creando un objeto de esta clase. Por eso se les diferencia. ¿Se dan cuenta? Inge, entonces por lo que le estás poniendo triángulo es como estarías enlazando con la clase que has creado arriba. No se enlaza. Estoy creando un objeto de este tipo. Recordemos que la clase triángulo es solamente un modelo, un modelo. Van a ver qué ocurre. Con esto van a entenderme. Con esto me van a entender. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace esto en la memoria? ¿Qué hace esto en la memoria? Se crea un espacio, pero un espacio grande, ¿ya? Porque los objetos ya no ocupan segmentos pequeños, porque este objeto de aquí es un objeto de toda esta clase. Entonces, ¿cómo se crea? Se crea de esta forma. Esta clase, este objeto es de tipo triángulo. El triángulo, la clase, como dice la teoría, es como un modelo, es como una plantilla que va a permitirme definir los objetos. Esta plantilla, ¿qué me está diciendo? Que los objetos creados con la clase triángulo van a tener todos estos atributos. Entonces, este objeto llamado OB1, digamos que va a ser este. Este objeto llamado OB1, esto lo vamos a borrar. Vamos a colocar un segmento más grande. ¿Dónde está? A ver aquí, vamos a poner no, la tabla donde se desciende la tabla, voy a borrar esto para ganar más espacio, ahí está, ahí está. Entonces, digamos que para mí este va a ser OBJ1, este es OBJ1. Obviamente, como es un objeto, van a estar más espacio, la memoria de ser más espacio, no va a ser pequeñito como este. Entonces aquí vamos a colocar OBJ1, OBJ1. Este OBJ1, al decir que es de tipo triángulo, pues ya sabemos que es un objeto de la clase triángulo. Y la clase triángulo es como una plantilla, es el modelo que los objetos van a seguir. La clase triángulo me dice que todos los objetos creados a partir de esta clase tienen esos atributos. Por lo tanto, esta clase, este objeto, perdón, llamado OBJ1 va a tener esos atributos. Va a tener un int lado A, va a tener un int lado B, va a tener un int lado C. Todo eso va a tener como atributos. Estos van a ser los atributos de, en este caso, aquí vamos a poner comentarios. Estos van a ser los atributos de este objeto. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser estos atributos? Porque este objeto se crea a partir de la clase y la clase me dice qué cosa va a tener. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Que en un principio, atiendan por favor biencito, que en un principio estos valores, estos atributos, ya tienen basura también, contienen basura también. Aquí vamos a poner basura aquí, contienen basura aquí, vamos a poner cualquier cosa de basura. El lado B también va a contener basura, sí, basura. El lado C también va a contener la basura ahí. La base también va a contener la basura ahí. La altura también va a contener la basura, porque son variables nada más. Ahí está. Pero este objeto, al ser creado por esta clase, no solamente tiene estos atributos, que también tendría, jóvenes. Los métodos. Los métodos, exacto. Con los métodos casi no hay nada que hacer. Los métodos. Entonces, este objeto que tenemos aquí también va a tener estos métodos, ¿no? Esos métodos acá está. Entonces, los métodos que ya nos damos cuenta que solamente son funciones. Entonces, venimos acá, los métodos aquí. Entonces, él también va a tener todo esto. Tendría estas funciones. Por lo tanto, así se crearía en la memoria al objeto OB1. ¿Se dan cuenta? Por eso dice la teoría de que al final la clase es como una especie de plantilla que define qué atributos y qué métodos van a tener los objetos creados de esta clase.
Y como este objeto es creado en la clase triángulo, entonces esta clase me define qué atributos tiene y qué métodos. Y aquí está, pues es lo que está ocurriendo aquí o no. ¿Se dan cuenta ahora? Sí, ingeniero. ¿Mm? Sí, Así nomás es esto. Listo, ahí está. Ahora, cuidado que me estén diciendo, pero esta función, ¿por qué no tiene basura? No, esta función no contiene. Estos, como son variables, contienen basura. Y aquí viene lo que les decía. Aquí, listo, atiéndame. Después de que esta línea de código internamente en la memoria está haciendo esto, está creando un objeto. Como este objeto es de la clase triángulo, va a tener todo lo que esta clase me indica. Por eso le he puesto estos atributos y le he puesto estos, en este caso, estas funciones, esos métodos, ¿no? Pero los atributos ya pueden tener valores. Ya pueden tener valores, pero en un principio, como no le hemos puesto ningún valor, contienen la basura. Como siempre hemos dicho, contienen la basura. Pero en la memoria de la computadora, esto es lo que está ocurriendo. Después de haber creado el método, después de haber creado el objeto, ¿qué estamos haciendo? Dice aquí, estamos asignando valores a los atributos de obj1. Con esto que estamos aquí estamos asignando los valores. A ver, hace rato les dije yo, ahorita, después de crear un objeto, lo primero que se tiene que hacer es asignarle los valores a los atributos. ¿Por qué? Porque si los atributos del objeto no tienen valores, los métodos no van a servir para nada o prácticamente van a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, a ver ahorita, si yo les diría ahorita que invoquemos a la función calcular perímetro sin que todavía tengan los atributos valores, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué cosa me botará este calcular perímetro? Pues va a botar basura, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en un momento, después de crearse el objeto, estos variables tienen basura. Entonces, por eso les decía que después de crear el objeto, lo primero que se hace es llenar los valores a los atributos. ¿Para qué? Para que las funciones, los métodos funcionen, hagan el trabajo bien. ¿Se dan cuenta? Ahorita, por ejemplo, ahorita llamaremos a la función calcular perímetro. Va a devolver cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los atributos todavía no tienen valores de este objeto, ¿o no? ¿Sí o no, jóvenes? Hola. Y se puede volver a repetir, no lo he escuchado bien. A ver, les voy a explicar de nuevo. Después de crear el objeto, estoy diciendo, después de crear el objeto, hasta después de crear el objeto, yo les había dicho que se tienen que colocar valores a los atributos. Siempre. ¿Por qué? Porque si vos no le pones valores a los atributos y te pones a invocar a los métodos, estos métodos van a botar cualquier cosa, menos valores reales, van a botar basura, porque en un principio el objeto contiene valores, en este caso basura, en sus atributos. Entonces, por eso les decía que en un principio, pues después de crear el objeto, tenemos que darle valores a los atributos. ¿Para qué? Para que las funciones tengan cálculos reales. Si en este momento yo me pongo a invocar al método calcular perímetro de este objeto, pues prácticamente este calcular perímetro va a botar un resultado completamente erróneo, ¿no veo? ¿No? ¿Por qué? Porque los atributos no tienen valores reales, contienen la basura todavía. ¿Se dan cuenta? Por eso se dice que después de crear el objeto tenemos que inicializar los atributos del objeto, primeramente, sí o sí. ¿Para qué? Para que los métodos puedan calcular valores reales. Eso les decía, ¿se entiende o no? No, sí, Inge. Ahora sí. Ahora sí. Aquí estamos diciendo, atender, aquí estamos diciendo OBJ1 está invocando al atributo lado A y le está dando el valor de 5. Esta línea de código, ¿cómo se interpreta? Estamos diciendo, el objeto 1 está invocando el objeto 1, ¿qué es? El objeto 1 es todo esto, todo esto. El objeto 1 es todo esto. Entonces, el objeto 1 es un elemento súper complejo. Ahí está. Y el objeto 1 puede invocar a los atributos y a los métodos. Puede invocar a cada atributo y puede invocar a cada método, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? El objeto 1 está invocando flecha, pues flecha invocando al lado A. ¿Qué cosa es lado A? Lado A es este atributo. Entonces, le estamos diciendo A que va a valer 5. Esta línea de código internamente en memoria, ¿qué significa? Significa esto. OBJ1 dice. OBJ1. ¿Quién es OBJ1? Es este. Entonces, OBJ1 busca en la memoria. ¿Quién es OBJ1? OBJ1 es toda esta memoria. Muy bien. Flecha lado A. Como es un objeto, automáticamente la máquina se conoce. La flecha lado A. Lado A, ¿quién es?
¿Quién es lado A? Ah, es este atributo. Ah, ya. Lado A es este atributo. Va a valer 5. ¿Qué quiere decir? Va a botar la basura y le va a asignar ahí adentro el valor de 5. Entonces, de esa forma es lo que estamos poniendo los valores a cada atributo de este objeto. Siguiente línea, ¿qué está pasando? Lo mismo está pasando. Aquí dice OBJ1, lado B vale 10. ¿Quién es OBJ1? Es este objeto que es todo esto. ¿Quién es lado B? Dice, lado B llega a ser este atributo. ¿Cuánto va a valer ahora? Va a valer 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Bota la basura y vale 10. ¿Se entiende? Ahora viene aquí. OBJ1, lado C vale 4. ¿Qué quiere decir? OBJ es todo esto. Lado C es este atributo y vale ahora, pues 4. Entonces, de esa forma, se le están dando valores a los atributos de este objeto. ¿Se va entendiendo? Inge. ¿Qué dice aquí? OBJ1, flecha base, toma el valor de 14. ¿Esto qué quiere decir? OBJ1, ¿quién es base? Es este. Entonces le damos el valor. Suelta la basura y le estamos asignando el valor de 14. Entonces quiero poner 14. Y después le ponemos OBJ1, altura que va a valer 5. Entonces OBJ1 es todo esto, altura es este atributo. Entonces este va a valer ¿cuánto? Este va a valer pues 5. Listo, ya está. Ahora sí, con este código hemos dado valores a cada atributo de este objeto, ¿sí o no? Ahora, una vez que el objeto ya tiene valores aquí, recién se pueden invocar a los métodos. ¿Por qué recién se pueden invocar los métodos? Porque los métodos prácticamente, en este caso prácticamente, realizan cálculos a través de los atributos. Por ejemplo, el calcular perímetro calcula el perímetro a través de estos valores de estos lados. El área hace el cálculo del área a través del valor de la base y la altura. Por eso primero necesitamos tener valores aquí para que estas funciones hagan cálculos reales. Si no, no funcionarían. Harían cálculos basura también. Entonces, a esto se le conoce como inicializar los atributos de un objeto. Estamos dándole valores a los atributos de este objeto, que ya sabemos que es de la clase triángulo. Por eso tienen las mismas cosas. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, Inge. Ya. Ahora, después de esto, ¿qué está pasando aquí? Ah, ya, aquí dice, OBJ1 está invocando a calcular perímetro, pero ahora OBJ1 está invocando a su método. Este objeto es todo esto, y este objeto puede ingresar a los atributos como a los métodos. Tranquilamente él puede entrar a los atributos y a los métodos. ¿Por qué? Por la palabra public. Luego vamos a hablar de aquello. Pero luego les voy a explicar. La palabra public es un modificador de acceso. Pero aquí viene algo interesante. Para que un poquito se relacionen. ¿Qué significaría public? A ver. Público. Público. Métanse eso en la cabeza. Después, yo pienso que el día lunes o martes hacemos eso de lo que es modificadores de acceso y ahí van a darse cuenta por qué es el público. Pero no, en el primer momento, en este momento, el objeto OBJ1 puede ingresar a todos los atributos para inicializarles, para darles valores, y puede invocar a todos los métodos también, ¿ya? A todos los métodos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son públicos. A eso métanse a la casa todo por el momento. Ahí está. Entonces, a ver, ¿qué va a ocurrir después de que se llene esto? Estamos invocando a la función OBJ1 calcular perímetro. ¿Esto qué quiere decir? Sencillito. Esto es igualito que funciones nomás. OBJ1, ¿quién es? Es este, es todo esto. ¿No veo o no? Está invocando a su método calcular perímetro. ¿Quién es su método calcular perímetro? Es este. Dice que no le hay que enviar nada. ¿Eso es cierto? Sí. Este método no recibe nada. Ah, pero devuelve algo. Ah, sí. Este método devuelve algo. Es lo que va a recibir esta variable. ¿No veo o no? Que en un principio también está con basura. Aquí está, mira, perímetro, área. ¿No? Y el objeto sería esto. Este sería el objeto. ¿No veo o no? Ahí está. Entonces, esto se ejecuta. Se dispara y ejecuta. Calcular. OBJ1, ¿qué quiere decir? Va a ejecutar este método. Y lo único que hace es ejecutar ese método. Entonces, entra y calcular perímetro. Entonces, ingresa aquí. ¿Qué está haciendo aquí? Se está creando una variable llamada int perímetro, pero esta variable es una variable local dentro de la clase, ¿ya? En otras palabras, se está creando una variable dentro de esta clase. Aquí vamos a poner un cuadradito aquí, ¿ya? Que se llama perímetro. Este va a llamar perímetro. Perímetro, ahí está, se llama perímetro, ¿ya?
que en un principio tiene basura. Ahí está. Ya, lo estoy poniendo aquí. ¿Ya? Aquí viene el concepto de las variables locales, lo que he hablado. Atiéndame. Dice que perímetro toma el valor del lado A, lado B y lado C. ¿Quién es lado A? Lado A vale 5, entonces eso es como si fuera 5. ¿Quién es lado B? Vale 10, es como si fuera 10. ¿Quién es lado C? Lado C es esto, vale 4, porque recuerden que los métodos pueden automáticamente utilizar a los atributos de forma directa. Entonces, si aquí dice lado A, es porque se está refiriendo a este atributo, ¿no ve? Ya hemos dicho que los métodos utilizan de forma directa a sus atributos porque están dentro de una misma clase, son parte de un mismo objeto, ¿sí? En otras palabras. ¿Se va entendiendo? ¿Cómo es? Sí, ingeniero, se ve. Ya, entonces sigamos. Se crea esta variable local llamada hiperímetro. Como esta función se está ejecutando en esta parte, entonces se crea una variable dentro de este segmento de memoria del objeto. Pero no importa esto, al final esta variable es local. Ya sabemos qué pasa con las locales. Perímetro toma lado A, lado B, lado C. Lado A vale 5, lado B vale 10, lado C vale 4. Si nosotros reemplazamos estos valores aquí, se va a sumar y va a ser, en este caso, 19. Por lo tanto, perímetro deja de valer basura y vale ¿cuánto? Vale 19. 19. ¿Qué viene después? Dice return perímetro. Entonces retorna el valor del perímetro. Entonces, perímetro vale 19. Por lo tanto, esta función, al encontrarse con la palabra return, ya saben que termina la función. Por lo tanto, toda esta función termina devolviendo el valor de 19. Pero aquí viene lo que les preguntaba. ¿Qué pasa con las variables locales, jóvenes, después de que la función termina? ¿Qué pasa con esta variable que se ha creado aquí? Cuando esta función ha terminado, esta variable perímetro, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir existiendo o ya no? Ya no. Se destruye, entonces esta variable va a destruirse, se borra, ¿no? Porque es una variable, cuando esa función termina, esta variable, todas las variables creadas dentro de una función, después de que la función termina de ejecutarse, todas se destruyen. Entonces este valor perímetro se destruye, pero ya ha devuelto el valor. Por lo tanto, vuelve al código que está aquí. Entonces todo esto que está aquí se convierte en ¿cuánto? 19. Exacto, en 19. Entonces, y ese 19 se va a guardar en la variable perímetro, que es esta variable que está dentro del main. Se refiere a este para. Entonces, todo este valor que era la basura va a dejar de valer basura y va a valer ahora ¿cuánto? El 19 que me ha devuelto el método. Y así nomás se invocan los métodos. No es nada diferente a lo que hemos avanzado en funciones. Es lo mismo. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. A ver, ¿y qué está pasando aquí abajo? Aquí dice code menor, el perímetro del triángulo OBJ1 es perímetro. Este perímetro hace referencia a esta variable, en otras palabras, a este. Entonces imprime 19. Pero ¿quién ha hecho el cálculo? El objeto. Ahí está todo. Ahora, viene aquí. Después dice área, toma el valor de OBJ, saber área. ¿Esto qué está haciendo? Lo mismo. Este objeto está invocando a su método saber área. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién es OBJ1? OBJ1 es todo esto. OBJ1 es todo esto. Y ahora, ¿qué está pasando? OBJ1 es todo eso. Dice que se va a invocar a saber área. La función saber área, aquí no le estamos mandando ningún parámetro. Si nosotros revisamos, el método no recibe ningún parámetro. Y está bien, tenemos que concordar. Tiene que haber concordancia ahí. Si el método de aquí recibe un parámetro, tienes que mandarle un parámetro, porque si no, no va a funcionar. Tiene que respetar la estructura de la función, porque es una función nomás. Ahora sí, pero esta función devuelve un doble. Ya, devuelve un doble. Por eso estamos poniendo aquí que área, este área es un doble, que va a recibir el valor que devuelve la invocación de este método. Entonces aquí está. OBJ1 invoca a saber área. Invoca, entra aquí. ¿Qué está pasando? Se está creando una variable local llamada doble área. ¿Qué pasa? Internamente se está creando una variable local que se va a llamar área. ¿No veo no? Que en un principio tiene basura. Viene aquí, ¿qué dice? Área toma el valor de base por altura sobre 2. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién es base? Como este método es parte de una misma clase, esta base pues hace referencia a este atributo, ¿no veo o no? Entonces, base, ¿cuánto vale? Vale 14, entonces aquí va a valer 14. Esta altura hace referencia a este, entonces esta altura vale 5, entonces aquí va a ser 14 por 5, no sé cuánto es, pero dividido entre 2 es 35. Entonces aquí viene y va a ser área, va a valer 35. ¿Sí o no? Sí, Después viene aquí, excelente, después viene aquí y dice return área.
Entonces, se va a retornar este valor. Se retorna, toda esta función termina devolviendo el valor de 35, pero al retornar, retorna el valor y se destruye la variable local. Listo, por lo tanto, significaría que todo esto se termina en el valor que se ha devuelto, pues 35. Y ese 35 se va a guardar en la variable área, pero esta variable área es la variable del main. Entonces, esta variable del main es esta, entonces esto termina de valer basura. ¿Y cuánto vale esto, jóvenes? 35. 35. Listo, viene aquí y viene aquí. Code, menor, el área del triángulo OBJ1 es área. ¿Área cuánto vale? 35. Entonces, listo, viene aquí, termina la función main y cuando la función main termina, pues todo se destruiría, ¿no? Se destruiría este objeto, se destruiría esta variable, todo. Pero bueno, no lo voy a botar esto porque voy a usar para otro ejemplo. Y prácticamente el programa ha terminado. Y esta es la forma, jóvenes, de cómo funcionan los objetos. Ahora sí se ha entendido. Sí, Inge. Pero a ver, no es difícil. Por ejemplo, la forma en cómo invoca los métodos es como si fueran funciones nomás. En realidad son funciones. ¿Sí o no? Sí. Tengo un minutito y medio. Vamos a hacer otro cosido manual con este ejercicio para que se vea la diferencia, bueno, de la creación de dos objetos. Ahorita vamos a ver eso. Pero, a ver, tengo un minuto y medio. ¿Preguntas? Ya. Si no hay preguntas, entonces se está entendiendo, pues. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que la clase solamente es un modelo y después el objeto recién toma los valores? Por ejemplo, la clase jamás va a especificar aquí qué valor va a tener. No, la clase solamente te dice, aquí va a haber un entero llamado lado 1, aquí va a haber un entero llamado lado B, aquí. Aquí te dice, aquí quiero que se sume este lado, pero la clase no trabaja con valores, solamente te especifica la plantilla, el qué cosa tiene que tener. El que después toma valores es el objeto. ¿No veo o no? Por eso la clase es como una plantilla, ¿no? ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Sí no ve? Sí, Inge. Pero es lo mismo que hemos hecho ayer, por ejemplo. La clase automóvil no tenía ningún valor, pero los automóviles, uno era color rojo, otro era negro, claro, porque han sido creados a partir de la clase automóvil. Tienen todos los atributos definidos, pero después ellos como ser objetos ya tienen sus valores. Nada más. Nada más. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, mismo enlace. No otro ejercicio, este mismo vamos a hacer correr algunos aspectos para que se den cuenta todavía algo más. Entonces, mismo enlace, correctan, por favor. Gracias.